Buenas chicos, somos Academia La Clave, somos Juanjo y Vanessa y os vamos a dejar una entrevista con Diego. Esperamos que os sea de ayuda y que os guste mucho. Vamos para allá. Dentro vídeo. Pues nada chicos, vamos a empezar con la primera entrevista y el primer entrevistado es... Bueno, me presento. Yo me llamo Diego, bueno, tengo 28 años y yo soy ingeniero civil de momento, porque bueno, como comentaré más adelante, bueno, estoy formándome para ser un poco más. Bueno, Y, y bueno, pues encantado. estupendo. Bueno, pues como ya sabes, las entrevistas que estamos llevando a cabo ahora consisten en acercar un poco más a los alumnos adolescentes el contenido que se ve en la universidad en ciertas carreras. Ujú. Y pues bueno, te hemos traído aquí para que nos cuentes un poco en qué consiste la carrera, su duración, que nos hable un poco sobre su contenido y todos esos aspectos que pueden ser interesantes para los alumnos que puedan pretender entrar a esa carrera en un futuro. Bueno, cuéntanos un poco sobre cómo se enfoca el contenido y si hay mucho contenido teórico, mucho contenido práctico, su duración, Ujú. un poco de... Vale. Bueno, pues como he dicho, soy ingeniero civil y para ser ingeniero civil hay que estudiar el grado en ingeniería civil, Tiene que esa es la sentido. carrera, la carrera que yo, la carrera que yo estudié. Ujú, Y bueno, pues la duración son 4 años, como creo que la mayoría de las carreras ahora. ujú, Y bueno, la ingeniería civil viene a raíz de lo que era antes, bueno, y sigue siendo ingeniero de caminos. Ingeniería de caminos, que antes eran 6 años y ahora lo han dividido en 4 años de grado de ingeniería civil y luego para ser ingeniero de caminos, que es lo que he dicho antes, que pretendo ser en ujú, breves, ujú. 2 años de máster de ingeniería de caminos. Sí, porque en verdad la gente de nuestra edad, o sea, que rondamos los 27, 28 años, Que eh, acariciamos los 30, vamos. exactamente, que acarizamos los 30, estamos más acostumbrados al término ingeniero de camino. Eso ahora ha pasado a ser un máster y la carrera en sí, lo que es el grado que se estudia en la universidad, como sería el grado base, es ingeniería civil, ¿no? De acuerdo, vale, Vale. vale. Y bueno, me has preguntado también cómo se enfoca un poco y Ujú, tal, pues bueno, a ver, como cualquier ingeniería técnica, bueno, cualquier ingeniería en general, bueno, al principio es mucha base teórica porque se necesita demasiado conocimiento teórico para poder luego aplicar en prácticamente todo lo que se aprende. ujú, Pero conforme va avanzando la carrera, sí que las asignaturas empiezan a ser más formación teórica, por supuesto, eso se ujú. necesita todavía, pero también más enfocado a la práctica, más por acercar un poco a lo que sería la vida laboral, o sea, ya después de la carrera. Ujú, Vale, perfecto. Mira, la pregunta esta te la hacíamos porque dependiendo de tipo de grado, tipo de carrera que se hace, suelen estar muy separadas o segmentar la parte teórica de la parte práctica. Por ejemplo, nosotros que estudiamos magisterio, hasta el segundo año no empezamos las prácticas, por así decirlo, y eran de muy poca duración. Entonces, Ujú. ¿tú crees que deberían de estar más unidas la parte práctica y teórica desde el primer momento o que el plan que hay es el correcto? ¿O tú harías alguna O modificación? bueno, primero cuéntanos un poco cómo está estructurado en tu grado, porque evidentemente lo más seguro es que no será igual. Entonces, No, no, no. cuéntanos un poco cómo consiste o cómo está estructurado en tu grado y luego ya contestar la pregunta de Vanessa. Es por no salirnos un poco del tema. Sí, sí. Venga. A ver, cómo está estructurado es diferente a, por ejemplo, educación. O Ujú. sea, nosotros obligatorias no tenemos prácticas. Claro, Bueno, depende, eso es creo una que diferencia. depende también incluso de la universidad. Ujú, Pero generalmente no son obligatorias, pero tú a partir de tercero, si no me equivoco, ya puedes optar hay prácticas extracurriculares que bueno, hay gente que las empieza a hacer desde el tercer año, creo. Es que
Si no tercero, cuarto. Seguro que cuarto se Vale. pueden hacer. Ujú. Y Pero es muy importante remarcar el hecho de que no son curriculares, es decir, no se evalúan. No se evalúan bueno, dentro de. Vale. Ujú, sirve que yo no hice prácticas, ujú, pero yo ahora recomendaría que aunque no sean evaluables, que al final mucha gente en la carrera dice, yo solo voy a hacer cosas para obtener nota. Si ujú, esto no me da nota, yo no lo hago. Pero es súper necesario hacer prácticas, porque a la hora de buscar trabajo te piden un mínimo de experiencia. ujú. Y en el mercado laboral ahora mismo lo que se necesita es gente que hay empresas, por supuesto, que te ayudan a formarte, pero si ya vienes con un poco de formación laboral, mucho mejor. Ujú. Y, bueno, no sé, ¿cuál era la pregunta, Vanessa, tuya? La pregunta mía era si tú propondrías eh, que la parte teórica y práctica fueran más Ujú. unidas o Ah, más de la mano desde el vale. primer momento, o si el plano modelo que hay ahora mismo está bien, o si tú lo cambiarías, Vale. A ver, o tu forma de yo, ver. hablando ya más hablo de mi carrera, Claro, no, evidentemente, sí, tú cuéntanos tu general, experiencia. en general, a ver, mi carrera, como he comentado antes, necesita una base teórica profunda y cuando realmente se empiezan a impartir asignaturas que están más enfocadas a lo que es al final el futuro profesional, Ujú, es más segundo o tercero de carrera. ujú, Desde el primer momento, a ver, prácticas se hacen, bueno, las de las asignaturas y tal, pero si mi opinión variara algo, pues las prácticas yo sí que las metería, o sea, pondría obligatorias mm, y desde lo tercero, que es cuando realmente se empiezan a dar asignaturas que luego en un futuro se aplican, que no quiere decir que la base luego no se aplique, las asignaturas básicas de, por ejemplo, matemáticas, física y tal. claro. Pero todo eso aplicado a lo que es el futuro profesional. Ujú. Yo desde por ejemplo, tercero lo pondría curricular y obligatorio, sí. Vale, De acuerdo. Vale, bien. y respecto a las prácticas, vale, para el que no lo sepa, eh, el contenido de cada uno de los cursos, la asignatura, se divide en una parte teórica y una parte práctica. ¿De acuerdo? No quiere decir que la práctica, estemos hablando de práctica en una empresa, sino que cada asignatura tiene una parte teórica y una parte que se llaman prácticas, ¿vale? Son Sí, unas prácticas. sí, claro. Sí, la parte práctica de las asignaturas que tú tenías, ¿en qué consistía? Pues así en general, a ver, yo no me acuerdo de muchas Vale. asignaturas porque hay muchos conocimientos. No, pero por ejemplo, ya en el primer año, y hablo del primer año, no, del segundo, fue en segundo, estadística. Ujú, Mm, hacíamos prácticas sobre todo en ordenadores, porque lo que se utiliza mucho en ingeniería luego son software, ujú, son programas informáticos aplicados en donde se aplican los conocimientos de X asignatura o X tal. Y, por ejemplo, íbamos a ordenadores y sobre todo era utilizar software. mm, Estadística, por ejemplo, me acabo de acordar, no sé por qué. Hacíamos cosas con análisis estadísticos, de evaluación de datos y tal, que yo lo veía un poco así, que como casi muchas prácticas al principio, lo veía muy absurdo, digo, joder, esto, porque no me gustaba. Claro, Al claro. principio no me gustaba, pero luego, cuando ya lo ves desde lejos, con la experiencia, y ves que todo eso sirve para algo, Claro. Sí, pues yo creo que todo el mundo al final de la carrera tiene esa sensación, o sea, es como aquella práctica que hice en primero o en segundo no me servía de nada, pero ahora sí que me está sirviendo. es que, por ejemplo, yo sé, te digo ahora mismo estructuras, hacía prácticas en un programa de modelado que era... Estructuras es una asignatura, ¿no? Sí, sí, exactamente, Vale, vale, perdona. de acuerdo, no, no, no te preocupes, no te preocupes. Y bueno, hay varias asignaturas de estructuras porque, bueno, los ingenieros civiles y las estructuras vamos muy del lado de la mano.
Y bueno, utilicé un programa que se llamaba SAP 2000, hice 3 o 4 prácticas, no hice muchas más, y bueno, me gustó porque a mí yo soy una persona que el tema de programas informáticos y software me encanta, pero ahí se quedó. Y con el tiempo pues hice poca cosa más con eso y ahora en mi trabajo actual lo estoy utilizando. Vale. Y Vale. claro, tengo que estar recopilando toda la información que tengo, tengo aquí todos los apuntes de la carrera porque sigo sirviendo para mi Claro, trabajo actual. claro, que al final ese tipo de asignaturas que nos pensamos que a lo mejor en su momento no tienen ni pie ni cabeza y yo para qué quiero aprender esto, luego al final terminas dándole un uso y fíjate que te Claro, acompaña hasta ahora bueno, que han pasado unos cuantos años. exactamente. Claro, de acuerdo. Vale, genial. Mira, esta es la pregunta que cualquier persona que va a presentarse a la EBAU, PAU, selectividad, no sabemos cómo le vamos a llamar, siempre tiene, ¿vale? Sobre todo en el último curso de bachiller. Es, voy a estudiar esta carrera y ¿qué tipo de salida profesional tiene? Pues esa es la pregunta. ¿Qué salida profesional realmente tiene tu carrera? O sea, solamente está enfocada a empresas, hay oposición, para que la gente que lo vea, pues que no sepa, es que voy a morir en una empresa o voy a morir en una oposición, sino que O, hay o, un direct- abanico. o también se abre otra opción que es necesaria que la gente sea consciente. Uno puede montar su propia empresa. Probablemente a lo mejor en tu sector sea algo complicado o algo que no se suela, que no sea lo común, pero sí que también se podría hacer o no se podría hacer. Coméntanos un poco las salidas profesionales en todos los ámbitos que ofrece. A ver, yo lo primero que diría, a ver, ligado un poco a las salidas profesionales, es que al final, bueno, yo decidí estudiar esto porque me gustaba el tema de la construcción y sabía que por la información que yo en aquel entonces pude recopilar, sabía que esta carrera iba a llevar a llevarme a muchos caminos relacionados con el tema de la construcción. Y yo pensaba Que no fuera albañil, ¿verdad? sí, sí, que es un trabajo muy honrado, la Sí, verdad, sí, pero claro, sí, 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 sí. me refiero con carrera, me refiero. Sí, correcto. Y yo, sí, y las salidas, pues ya al principio veía yo muchos panfletos, porque lo típico de que te venden en las universidades, pues vas a poder hacer esto, hacer esto, hacer esto, y a mí eso me llamó. Pero con el tiempo y conociendo un poco también la trayectoria de mis compañeros y amigos de la universidad, puedo decir que las salidas son múltiples. O sea, yo, por ejemplo, el otro día estuve hablando con una amiga que acaba de empezar a trabajar en una empresa que está trabajando en la ampliación del metro de Estocolmo. Y tengo amigos construyendo y calculando depuradores de agua potable. Tengo otros que están con temas de fibra óptica, que se podría decir, no, es que eso solo es para ingenieros de telecomunicación, pero al final, bueno, mira, él empezó en la parte de obra y al final está gestionando equipos y es ingeniero de caminos, o sea Sí. que es igual que yo. Y tengo a una amiga y también yo empecé a trabajar, porque mi primer trabajo no fue donde estoy ahora, trabajando en una empresa de investigación en la construcción, relacionado con ingeniería civil, pero al final temas de investigación que dirás, coño, eso solo se puede aprender, o sea, solo se hace en la universidad, pero también hay empresas que se dedican a investigar de cara a ayudar a otras empresas a poder desarrollarse tecnológicamente. Qué interesante. Tengo más amigos que trabajan, uno por ejemplo trabaja en el sistema, bueno, en la empresa de aguas potables y residuales de Lorca, por ejemplo. O sea, que trabaja en el sistema de saneamiento y de conducción de agua potable. Que para que no lo entienda, agua potable es el agua limpia que llega a tu casa y el sistema de saneamiento básicamente es pues, la forma en la que el El- agua sucia sale de tu casa. Vamos, para que cuando te la bebas si quieres bebértela no te mueras, ¿no? Exacto. Básicamente. Y por ejemplo, lo que he comentado antes de depuración, en Murcia, por ejemplo, yo soy de Murcia, yo estoy ahí en Murcia, en Cartagena.
Y Murcia, por ejemplo, tiene el sistema de depuración de agua más importante de Europa y casi del mundo. Ojo. Porque falta mucha agua y al final la única forma de conseguir agua es el agua sucia volverla limpia. Ujú, Y casi todo eso lo llevan a cabo ingenieros civiles y de camino. ujú. Bueno, con otras ramas, por Ya. supuesto, pero al final, bueno, o sea, que todo eso viene de... Y salidas profesionales, pues la verdad es que os puedo decir, os diría 15 o 20 amigos míos de la universidad, amigos y amigas, que trabajan en cosas distintas y todos están trabajando. O Ujú. sea que Claro, salidas profesionales hay. Mm. claro, es que yo creo que el problema está en que no nos informan de que nosotros elegimos estudiar una rama u otra ya desde la ESO prácticamente. No, Y claro, justo en ese no nos momento, sí, orientan, sí. claro, no nos orientan o no nos explican, porque siempre tenemos los típicos alumnos que dicen, no, no, es que yo quiero estudiar esto, pero es que no sé qué salidas profesionales voy a tener. Entonces siempre tienen esa duda. Entonces piensan que una carrera solamente tiene una salida profesional y no contempla ninguna otra. Entonces, claro, esta pregunta quería hacértela pues para que toda esa gente que tiene esa duda pues vea que hay un abanico grande y que no solamente va a morir en una cosa. Claro, Claro, y otra salida que no he dicho yo ha sido a lo que me dedico yo, claro. claro, evidentemente te iba a preguntar yo ahora mismo por eso. ¿Nos podrías comentar ahora mismo dónde estás trabajando? O sea, porque acabas de comentar que tú estudiaste en la Universidad de Cartagena, que es la politécnica que nosotros tenemos por la zona en la que vivimos, y ahora mismo tú no te encuentras trabajando en Murcia y ni siquiera cerca de Murcia. Bueno, cerca, a ver, comparado con otros sitios, sí estás relativamente cerca, pero cuéntanos dónde estás trabajando y cuál es tu función en la empresa. ¿Qué haces ahí? ¿Qué desarrollas? Cuéntanos un poco tus labores como ingeniero. Bueno, yo estoy trabajando en Santander, en Cantabria. O sea, yo estoy en el otro extremo de España. Se nos ha Sí, sí. ido. Vaya, ¿y tanto? Y bueno, empecé hace 6 meses. Y, y bueno, mi función aquí, bueno, yo estoy dentro de una empresa que se llama WSP. Es una filial, o sea, es la parte de la empresa es una multinacional canadiense y la sede aquí en España está aquí en Santander, que sobre todo es de temas de ingeniería, pero tiene muchos departamentos distintos. Y yo estoy en el departamento de puentes Ujú, y yo soy calculista de puentes. Mi función básicamente es calcular puentes ujú. para que se van a construir, que se están construyendo o que se han construido ya, porque bueno, durante el tiempo que estoy aquí, puentes que yo he ayudado a calcular, porque al final somos un equipo, yo no lo calculo solo, es muy grande, ya están construidos, los que están en proceso de construcción. Ujú. Qué Espero que interesante. calculéis bien, Sí, por favor. Esperamos que no tomes como referencia pi igual a 3. Por favor. no, no, por favor, lo redondeo lo justo. No, a ver, luego sí que es verdad que algún número hay que redondear porque la exper- la Que experiencia alguno. te da, la experiencia te da la, Ya, claro. la Claro. sabiduría, Sí, sí, que sí. no todo es redondear, o sea, dejarlo todo al último decimal, Ujú. pero sí. Y respecto Para a, redondear lo justo. y respecto a un poco más ya con este tema y ya creo que hemos tratado bastante bien este tema. Sí. También se puede acceder a este trabajo a través de una oposición, es decir, el Estado ofrece, porque hay mucha gente que, bueno, pues su objetivo en la vida es sacarse una oposición o luego llega un momento de su vida que se le plantea la opción a oposición y siempre tendemos a pensar que oposición es oposición maestro o oposición profesor. Entonces, hay otros trabajos los que ofrecen esta opción. Sí, claro, claro, claro. O sea, como ingeniero, incluso, bueno, ingeniero civil, que al final Ujú, sería lo que era antes obras públicas, ingeniería de obras públicas, tanto para ingenieros de obras públicas como ingenieros de caminos, hay oferta para poder también opositar. O sea, ujú, serían trabajadores del Estado, porque también el Estado tiene un cuerpo de ingenieros, ujú. Claro. tiene empresas.
empresas que pertenecen al Estado, que son públicas y que tienen que gestionar las carreteras, tienen que gestionar el servicio de agua, de distribución de agua potable, de presas, o sea, muchas veces eso depende de... Sí, claro, al final, como nos comentabas que había un amplio rango de sectores dentro del mismo sector que, que se puede ampliar para entrar como ingeniero, concretamente la ingeniería civil que tú estudiaste, entonces todo eso, el Estado tiene ciertos trabajadores que se dedican a ello. Exacto, Claro, exacto. claro. Pero claro, o sea, si quieres acceder a eso, pues como es normal, pues tienes que hacer tus oposiciones, que bueno, son muy competitivas de cara a que, bueno, porque no hay cantidad todos los años Ya. suficiente. O sea, no es lo mismo que, por ejemplo, al final el trabajo de maestro o de profesor, en su mayor medida suele ser trabajo público. Claro, claro, Nuestra, evidentemente. nuestro futuro profesional como ingeniero civil de caminos, sobre todo se destina al sector privado. De acuerdo. Vale, perfecto. ¿Y cómo se podría plantear el tema de la empresa privada? Es decir, tú como Diego, crear Diego SL y dedicarte a tu operación, o sea, a tu profesión, perdón, operación, vale, y dedicarte a tu profesión de manera autónoma, nunca mejor dicho. ¿Eso es viable? A ver, viable es, o sea, siempre al final, para ser emprendedor, necesitas lo primero tener la valentía Sí, y correr el saber que no riesgo. es y saber que no, exactamente. O sea, al final es asumir un riesgo Ujú. y esto es siempre, y luego después de asumirlo, trabajar como mucho, o sea, Sí, como sí, trabajar como trabajar mucho. trabajar ¿Y mucho. qué es posible? ¿Que es posible? También, por supuesto. O sea, al final no todas las empresas son como la mía. O sea, yo trabajo en una empresa muy grande, Ujú, pero ha sido casualidad. O sea, pero luego hay amigos míos trabajan en empresas más pequeñitas, pero que al final se han formado por ya. gente emprendedora. Ujú. Y al final la formación sería igual que una empresa normal. O sea, Vale, y no, empiezas no, de, no habría diferencia. No, no. O sea, al final, bueno, empiezas a trabajar y Sí, a claro. crear tu núcleo de contactos y tal, y empiezas a moverte para allá y para acá y a buscar trabajo. Ujú. Pero Mm. que sí es posible tanto eso. Vale, maravilloso. Mira, pues como este tema yo creo que ha quedado bastante claro, te voy a hacer una pregunta a ver si te acuerdas, ¿vale? Eh, Espero te que vamos no. a, te vamos, no, no, te vamos te quiero preguntar algo sobre bachiller, ¿vale? Es decir, sé que tu bachiller, tu rama, la nuestra, hace ya unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, Sí, sí, lo ¿vale? puedes decir. Hace mucho, Hace entonces 10 años. Hace 10 años solo 10. nuestra selectividad, nuestro bachiller estaba enfocado de manera diferente al que Ujú. está ya, al que hay implantado el día de hoy. Entonces, Ujú. ¿tú te acuerdas más o menos qué asignaturas tuviste que cursar Sí, los y dos si no se últimos años de acuerda él, bachiller? y si no se Te vas a acuerda acordar él, todo, me acuerdo yo que eh, fuimos juntos a clase. Exactamente. sobre todo qué bachiller escogiste orientado hacia lo que has hecho a día de hoy. Vale. ¿Qué A ver, asignatura? ¿Te acuerdas? sí, a ver, las asignaturas como tal, pues me acuerdo de algunas. O sea, yo creo que si las empiezo a nombrar, me acuerdo de todas. Pues Al claro. final es la base misma que hay ahora. Pues Ujú. habrá alguna asignatura más Es que igual. yo, Ahora yo con los mismos alumnos, los alumnos que yo tengo en la academia, estudian las mismas asignaturas que tú y yo estudiamos. Igual. seguro que muchas veces con los mismos profesores que nosotros tuvimos. Probablemente sí. Y yo cogí la rama tecnológica, pero porque yo ya desde pequeño, como he comentado antes, siempre me ha gustado el tema de la producción y yo sabía que para llegar a estudiar una carrera tecnológica me iba a ayudar más a hacer un bachiller tecnológico. Y yo ya empecé a utilizar, o sea, elegí ya, es en tercero cuando se empieza a En elegir tercero así. está la diferenciación entre matemáticas aplicadas o matemáticas... ¿Vanessa? Académica. 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 Gracias Vanessa. Gracias, De nada. gracias, Vanessa. Ahí ya, esa es la primera decisión y luego Ujú. ya De está... todas maneras, luego podéis meteros a un vídeo que tenemos
en el cual pues explica qué asignaturas te tienes que coger dependiendo de la rama. Lo Correcto. aparecerá por allá arriba, que lo pondrá Juanjo. Sí, no Así os que le preocupéis. podéis cliquear y podéis ir y si tenéis alguna duda respecto a esto. ¡Ojo! ¡Ojo! Nah, va sobradísima. Nada, pero ya te digo, cogí la rama tecnológica Ujú. y luego en el bachiller pues igual, o sea, cogí las asignaturas, ya luego incluso dentro de la rama tecnológica había también diferenciación Claro, y, yo elegí la parte de matemáticas, Matem- física, dibujo técnico. Sí, pero no, esa es la rama tecnológica. Dentro del bachillerato científico hay dos ramas, tecnológica y sanitaria. Que la sanitaria Salud. tiene Sí, o bueno, o de la salud, tiene biología y química. cierto. Y nosotros en nuestra época, esto suena a anciano, cacao, Historia de, historia de la guerra. exacto, suena a nodo, suena a nodo. Nosotros, corrían nosotros los en maravillosos nuestra época no años. teníamos la asignatura de física y química, ahora se puede cursar junta. Ahora se puede Ah, cursar junta. Nosotros, tú y yo, hicimos física, matemáticas 2 y dibujo técnico. Que por cierto, tengo que exactamente. decir que Diego era excepcionalmente bueno en dibujo técnico. Era muy bueno en dibujo técnico. Por cierto, Postdata, hablando un postdata. poco. Podéis estar tranquilos con vuestros puentes, ¿vale? Exacto, Y ya podéis está. estar tranquilos con vuestros puentes, porque si los tiene que. Por cierto, dibujo técnico ahora lo aplico de alguna Ahora, manera. vale, ya hemos solucionado un pequeño problema técnico que acabamos de tener y ya está. Ya sabéis que cuando se trabaja a través de internet, pues bueno, lo más normal es que pasen estas cosas. Vale, ¿por dónde íbamos, chavales? Vale, era la pregunta que tú querías hacerle, Ah, Juan. sí, cierto, cierto. Vale, lo que te estaba comentando. ¿Nos podrías decir cómo de importante sería tener cierta base en asignaturas que nosotros pensamos las clave? Por ejemplo, para estudiar una ingeniería es necesario que se te dé bien las matemáticas, es necesario que se te dé bien la física, es necesario que se te dé bien dibujo técnico y el hecho de que si no se te da bien, puedes seguir formándote como para llegar a ser un ingeniero, por ejemplo, civil. Ujú. Vale. Justo la segunda parte era la que yo, si no Claro, lo llegas a, ya lo iba a comentar yo, claro, porque, es bueno, eso. yo en bachiller, en la ESO y tal, yo, a ver, no era malo estudiando. Sí que fui, o sea, yo empecé primero y segundo de la ESO, el primero creo que empecé con 7 u 8 matrículas de honor, Ojo. y poco a poco fue bajando porque, bueno, al final uno crece, cambia y, bueno. Y mi nota media, pues no, al final las notas yo siempre lo he pensado que es un poco, bueno, una forma de evaluar, pero el conocimiento luego no significa una nota. Correcto. Puedes tener un mal día en el examen y no salir la nota que te merece. Ujú. Y, y empecé a bajar un poquito las notas y, por ejemplo, yo mi primer suspenso en el instituto fue en física. Algo, algo que luego lo necesité en la carrera en prácticamente todas las asignaturas que están enfocadas a mi profesión actual. O sea, Claro, evidentemente, que, la física, o sea, la física es una asignatura que se podría considerar básica. Física, matemática, ambas. claro, matemáticas, por ejemplo. Ujú. Por ejemplo, llegué más o yo mi examen de la selectividad de matemáticas, yo lo suspendí. Yo también. El mismo, es el mismo. De nuestra Yo clase lo, suspendió todo el mundo. claro, yo lo suspendí y bueno, entré a la carrera y tenía matemáticas en primer año. Y luego en segundo año ampliación de matemáticas. O sea, al final, sí, siempre las matemáticas son la base de la vida. Claro, 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 claro. Y, y yo, por ejemplo, el primer año matemáticas la suspendí. El segundo año de matemáticas, la segunda asignatura, también la suspendí. Y además, yo recuerdo que el primer año de la carrera, yo fui bueno, a septiembre, a la tercera convocatoria, lo que serían las recuperaciones. Ujú. Yo fui con 7 asignaturas suspensas de 10. Eso, Y eso en tu primer año. en el año. En tu primer año. El segundo año, bueno, conseguí recuperar algunas, me quedaron 4, creo. Ujú. Y el segundo año lo que hice fue coger las 10 asignaturas del segundo año y todas las que me habían quedado de primero. Y pues igual, una hecatombe cayó. Luego ya me planifiqué mejor y llegué a
llegue hasta esta es una de las dudas que suelen tener los alumnos, en plan, madre mía, si suspendo, nosotros lo que siempre les decimos es que la universidad es otro rollo y significa que si haces una buena estrategia o una buena planificación puedes ser capaz de aprobarlo todo y no siempre te tienes que matricular de todas las asignaturas del año. Correcto. Y bueno, un poco también ligando a lo que ha comentado antes Juanjo, que no tienes por qué ser como un fiera. No tienes por qué, al Sí, final, sí, sí, no, sí, sí, sí. porque llega un momento que incluso no se te da bien, que puede ser porque no se te dé bien, o sea, al final hay casos y casos, pero luego es simplemente porque o no llega el momento en el que lo has entendido y te frustras. Claro, ¿Qué claro, pasó a mí en los primeros años de carrera? claro. Pero luego ya empecé a entenderlo y ver la aplicación y para qué servía tal, por qué se hace esto. Ah, mira, pues esto se puede aplicar en esta otra cosa. Y ya cuando empiezas a entenderlo, dices, vale, me empieza a gustar. O sea que esto va destinado para esos alumnos que entran a segundo de bachillerato y en el primer examen de física sobre... no recuerdo cuál es el primer examen de física. Vamos, que lo suspenden. Lo suspenden o ese alumno o alumna, porque evidentemente esta es una carrera que puede acceder todo el mundo, y llega al examen de integrales de matemáticas 2 y lo suspende, no pasa absolutamente nada. No se frustra ahí tu sueño de, vale, he suspendido el examen de integrales, ya no puedo ser ingeniero o ingeniera. O sea, no No, tiene... no, que no se preocupen porque luego integrales van a haber muchas y al final lo van a entender. Claro, claro, A claro. cajón. Y, ostras, pues es que el dibujo técnico no se me da muy bien. En todas las demás áreas, por ejemplo, matemáticas, bien, física, bien, pero es que entonces dibujo técnico no. Ya mi sueño de ser ingeniero ya está aquí terminado, si no sé, o qué nos podrías comentar acerca de esto. Porque puede ser que haya ciertas asignaturas que sí, que las puede ir desarrollando en el instituto con cierta facilidad o no facilidad, pero las vas sacando, pero puede haber otras que sí que se te atasquen. Entonces, es requisito indispensable el hecho de que un ingeniero tenga que ser bueno en dibujo técnico. Bueno, me refiero a nivel de aprobar dibujo técnico con facilidad o bueno, ¿qué nos comentas acerca de este tema? Vale, a ver, un buen ingeniero Ujú. lo que requiere al final es que tenga una base, unos conocimientos importantes. O sea, al final, ¿cómo decirlo? En la universidad o en el instituto, igual que en la vida, o sea, si vas haciendo trampas, al final todo llega. O Claro, al sea, final te pillan. es posible que no se te dé bien y tú en vez de intentar entenderlo o intentar aprender, prefieras copiar. Eh, Llega un momento en el que te tienes que enfrentar en la vida real a eso, necesitas esas herramientas y no hay nadie que te ayude Claro, y sí que es verdad que tienes en la vida real, al final, bueno, tú cuando pasas a vida profesional y tal, tienes que seguir formándote. ujú, Todo todo lo que aprendes en la carrera o en el instituto ayuda a seguir avanzando, necesitas esa base, pero llega un momento en el que o no te acuerdas porque han pasado 10 años, como yo, por ejemplo, o sea, y claro. tienes que refrescar o aprender nuevas cosas porque al final el mundo sigue evolucionando y siguen saliendo cosas nuevas. Pero que necesitas sí o sí tener un conocimiento de 10 no hace falta. Pero no hace falta porque, como he dicho antes, al final una nota se Mm, queda en una nota. ujú. Luego, realmente, si te esfuerzas y lo terminas estudiando, lo entiendes, sobre todo es entenderlo. Que es Ujú. posible que incluso creas en un principio que lo entiendes y luego no, no Sí, sepas claro. nada. Al final la aplicación en la vida real es muy diferente a sentarte delante de una lámina Exactamente. y dibujar una imagen con alzado, planta y perfil. Exactamente. Evidentemente, no es lo mismo, no es lo mismo, pero sí que debes de saber, sí que debes de tener en Hombre, tu cabeza directamente. Claro, a eso me refiero. sí, 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 sí. Ujú. Ah, perfecto. Y No, espera, espera. ¿Quieres comentar algo más?
No, nada, era simplemente decir eso, que bueno, que la gente, los niños que no se frustren si no les va bien ahora en el instituto, coño. Eh, Si luego, Es que ahora se ha vuelto Es que medio claro, como está en el norte, ya, claro. ya tiene acento que no es ni de aquí, pero bueno, sí, se lo no, vamos a pero perdonar porque es nuestro amigo. gracias. Vale, y mira, una pregunta que es un poco marujeo, hay que decirlo, porque cuando estuvimos escribiéndola me parecía un poco marujeo. Mira, nos has comentado que la carrera que tú hiciste la cursaste en la Universidad de Cartagena, bueno, en la Politécnica de Cartagena. Eh, ¿Recomendarías a cualquier persona que fuera esa o que optara por otra opción? Vale. Bueno, ahí va un poco. Aquí es No cuando tan- lo vetan y ya no puede volver. No. Cancelado en Cartagena. No. Mira, voy a contar una breve historia. Como ya soy mayor, tengo 28 años Vale, ya. espera. Juan, para luego que lo ponga Juanjo. Corrían los maravillosos años. Ya, pues empezar. ¿Y eso cómo lo No, voy a cortar? yo, yo cuando antes de decidirme ir a la Universidad Politécnica de Cartagena, yo quería estudiar otra carrera. Yo quería estudiar arquitectura porque pensaba en un principio que eso era la cuna de la construcción. Luego me he dado cuenta que donde más se lleva, o sea, los que movemos es el mundo de la construcción, sobre todo somos los ingenieros de civil. Cancelado en otro sitio. No. Y bueno, sigo contando la historia. Todos los dislikes del vídeo ya sabemos de quién van a ser. De arquitecto. Bueno, y bueno, como no había cerca, yo lo más cerca que había era Valencia, que yo me hubiera informado. Creo que hay más sitios cercanos, pero la que más me llamaba la atención era Valencia. Estamos hablando de arquitectura. La- sí, arquitectura. De la Universidad Politécnica de Valencia la tenía y yo tenía mucha reputación, tiene mucha reputación. Y yo no decidí irme allí, ya no solo porque, bueno, vi que en la Politécnica de Cartagena se daba ingeniería civil y me llamó mucho la atención, sino porque estaba muy lejos. Pues yo era de los niños que quería estar todos los fines de semana volviendo a casa y tener cerca a los amigos. Y mira ahora, Claro, cómo cambia la vida, ¿eh? 10 por eso años más ahora. tarde en Santander viviendo. Vaya. Y, y nada, pues a raíz de elegir o no la Politécnica de Cartagena, la verdad es que yo pasé allí de los mejores años de mi vida, también la juventud en la que estáis incluidos vosotros, por supuesto. Oh, qué bonito. Perdona, yo sigo estando en la juventud. ¿Qué ha pero dicho? te Que no, no, sí. Que ha dicho una cosa bonita. Que has dicho una cosa bonita. Céntrate. Y, y la verdad es que, a pesar de, bueno, institucionalmente es importante, pero no es de las más importantes de España, no es de las más grandes tampoco, y por ejemplo mi campus, donde está Ingeniería Civil y de Caminos, es muy pequeño. Es más, las clases yo, quizás el primer año entró mucha gente, pero luego con el tiempo se fue yendo la gente, suspendiendo y tal, quedamos 25, 30, 35 personas por clase. Claro, al Y final. lo No, que ayudaba, continúa, continúa. no, lo que digo, y lo que iba a decir es que ayudaba mucho a que fuese más cercana y el trato fuese más ameno y siempre podías acceder a los tutores, a los profesores en tutorías y los veías por el pasillo y te hablaban y coño, eso a nosotros, a mí por ejemplo, personalmente, como alumno me ayudaba mucho a crecer Claro, como estudiante y a Sí. seguir hacia adelante, porque muchas veces incluso hay profesores y profesoras que al final tienen mucho trato cercano te decían, oye, no te preocupes, ven a tutorías las veces que quieras, si has suspendido este examen, no te preocupes, que el siguiente lo vas a aprobar porque, bueno, tú envíame correos, cualquier cosa, el trato era muy cercano. Y la verdad es que me gustó mucho eso y gracias a eso, a raíz de la pregunta que me habéis dicho, que si la volvería a elegir, la he vuelto a elegir. toma. Porque, bueno, como he dicho antes, estaba terminando de formarme, estoy casi terminando el proyecto final de máster de Ingeniería de Caminos, pero aún así,
como tengo mucho tiempo libre, y, entre comillas, y me aburro mucho, pues he decidido hacer otro máster en la Universidad Politécnica de Cartagena. O sea que a la pregunta si la elegiría otra vez, sí, la elegiría otra vez. Ujú. Porque la Es decir, vale, o sea que estuviste muy, muy contento. El problema, claro, para esto es que para nosotros, que por ejemplo somos de un pueblo de Murcia, es que la primera opción que se te viene es esa. Y tú probablemente ahora, con 28 años, tienes otra mentalidad a la que tenías hace 10. Porque a lo Claro, mejor ahora tú puedes decir, no, si hay otra opción mejor o con mayor reputación o que acceda a unas opciones que en mi currículum sean más favorables a la hora de obtener un trabajo, pues me voy de cabeza. Claro, eso lo piensas ahora. Eso lo piensas ahora. Con 18 años, pues al final vuelve a lo que acabas de decir, a lo que pueda volver a mi casa todos los fines de semana a ver a mi madre. claro. Claro. Y a mi padre. Y a mi padre, sí, a los dos, sí. Es una forma de hablar, es una forma de hablar. Es una forma. Pero, pero sí, al final, bueno, también tomé un poco la decisión, es un poco el miedo, sí, el miedo Sí, a irme lejos. no, claro, es Y entendible. incluso, incluso al final, bueno, la experiencia, incluso vosotros la tenéis conmigo, de pensar que la lejanía pudiera afectar a la amistad y ahora mismo estamos lejos y seguimos siendo amigos y ahora con las nuevas tecnologías que están, Claro, mira, como ahora mismo en esta conversación. claro, claro. Es Pero luego o también. volvemos, estamos juntos, tomamos un café y al fin nos ponemos al día y al final Exacto, la amistad dura. exacto. Eso no es problema. Eso no es problema. Sobre todo hoy en día que es bastante sencillo, también es que ha cambiado mucho, ha cambiado Ya. mucho, ha cambiado mucho las cosas desde cuando nosotros, o sea, desde cuando nosotros tuvimos que tomar la decisión de a qué universidad voy o qué carrera elegir. Entonces, pues, hay que también tener en cuenta que no vivimos en el mismo mundo, nos pese o nos pese más o nos pese menos, No, es así, es así, es así. evoluciona, el mundo evoluciona. Entonces, a ver, otra pregunta que me parece interesante. Nos comentabas que tú has seguido formándote con un máster, ¿es condición necesaria? Es decir, ¿se necesita? ¿O es decisión tuya? ¿O en tu trabajo te lo piden? ¿O tú lo quieres tener porque luego las condiciones laborales mejoran? ¿Qué nos cuentas sobre la formación posterior a terminar el grado? Sí, vale. Bueno, mira, en cuanto a la a condición para encontrar trabajo, no. O sea, yo, yo estoy trabajando sí, con el grado nada más. Ujú, Al final, bueno, sí que es verdad que al principio cuando vas a buscar trabajo, que tengas y no tienes experiencia laboral, que tengas un máster en el currículum, pues también es una forma de ayudar a las empresas a decidirse por ti. claro. Sí que es verdad que al final, bueno, lo que más vale es tu polivalencia, tus ganas de trabajar y de aprender y de seguir creciendo. Ujú. Eso ya cuando estás dentro, pero al inicio, pues mira, Claro, necesitas... claro, si el problema entra. El eh, problema, claro, si el yo, problema entra. pero para entrar al final es insistir. O sea, yo para encontrar mi primer trabajo hice 6 entrevistas anteriores. O Claro. sea, y, pero bueno, y que el máster pueda ser una necesidad, pues al final ayuda. Porque como has dicho tú, en condiciones laborales, al final cuando todos los trabajos van avalados por un convenio laboral. Claro, Y en función del nivel de estudios que tengas, el nivel del salario claro, es mayor. claro. Yo, por ejemplo, ahora mismo, bueno, tengo un nivel salarial, las condiciones laborales son buenas, Ujú, eso da igual que tenga máster o no, me refiero a temas de seguridad laboral y todas esas cosas. ujú. Pero en cuanto a dinero, si la gente quiere ganar más dinero, necesita seguir formándose. Claro, a eso me refería. A eso me refería. El hecho de tú Sí, tener. Claro, el clean clean viene donde viene. Eso es así. El hecho de tú tener un máster, por ejemplo, en tu profesión, implica el hecho de una repercusión en tu salario.
para mejor quiero decir, Por ejemplo, porque en otras profesiones no sucede. Si tú como maestro tienes un máster, lo único que tienes más es cierta puntuación más, tienes el máster y tienes, bueno, como formación tuya que hayas podido obtener. Estamos hablando a nivel económico. Claro, a nivel económico no tiene ninguna. Tú, un profesor de un colegio o un profesor de un instituto, no cobra más o cobra menos en función de si tiene mayor o menor formación. En tu caso, en el caso de un ingeniero, sí que sucede, ¿verdad? Al final, bueno, la forma de cómo se le hace el pago salarial en el sistema público y privado es distinto. O sea, Claro, al final, claro. forma de subir el nivel salarial en el sistema público, al final tiende un poco más a ser más por en la experiencia que tengas. O sea, si tienes más años de experiencia, subes escalones. Ya. A nivel privado, sí que es verdad que la experiencia ayuda, por supuesto. O sea, si tú tienes 10 años de experiencia, por ejemplo, en mi trabajo, calculando estructuras, la empresa que te quiera contratar, si está buscando una persona con 10 años de experiencia, van a tener que pagarte bastante, porque Claro. la experiencia también se paga. Pero el nivel de empezar a trabajar y de tener un nivel de estudios, los convenios laborales te ponen unos límites, o sea, en función te ponen topes salariales por abajo y por arriba en cuanto a nivel de estudios y nivel de experiencia. Y si tienes más estudios, pues puedes optar a ganar más dinero. De acuerdo. Y algo que se me ha venido a la mente y que creo que no lo hemos comentado, es probable que mucha gente piense en tu trabajo como ir a una obra, ir a una... Entonces, quiero... No, Vanessa, por favor. No, pero es que es verdad Claro, que es la típica claro. broma de te has sacado una carrera Claro. y luego los ves, porque evidentemente tienen que ir a la obra y tienen que hacer, claro, y se tienen que poner la ropa. Eso es lo que quiero saber. Eso es lo que quiero saber. Tú desarrollas tu trabajo en una oficina. Tú no tienes que ir a una obra a dirigir. Por ejemplo, en tu caso, sí que luego cuando hablemos con otro tipo de ingeniero, él nos comentará su experiencia y probablemente sí que varíe. Pero en tu caso, un ingeniero civil como tú desarrollas tu trabajo en una oficina realizando los cálculos pertinentes para el proyecto que se te asigne, ¿verdad? Sí, a ver, ahí hay que diferenciar también, porque como he comentado antes, el abanico de posibilidades es Claro, muy amplio. claro. Y muchos amigos míos sí que están en obra, pero ellos lo que hay que diferenciar es estar en obra dirigiendo, siendo el jefe, a Hombre, ser el que claro, está en claro, el pico. Sin claro. desmerecer su trabajo, al final el que está dirigiendo suele ser una persona que tenga estudios Hombre, claro, claro, claro. universitarios, que no tiene por qué, o sea, vuelvo a repetir. Pero, por ejemplo, compañeros míos, ahora me viene uno a la cabeza que estuvo en Zaragoza de jefe de obra con plantas fotovoltaicas, ¿sabes? O sea, plantas fotovoltaicas son las placas solares, Sí. o sea, haciendo plantas de plantas fotovoltaicas. Y él estaba en obra, como jefe de obra, pero luego están otros trabajos, o sea, otros puestos de trabajo como el mío. Yo, por ejemplo, yo estoy en oficina. Yo calculo, yo estudio ofertas, yo calculo estructuras desde mi oficina. Yo tengo mi sitio, me he sentado y trabajo ahí. Pero que en algún momento puede ser que haya que visitar alguna obra. Pues a lo mejor en mi caso es más difícil porque yo trabajo a nivel internacional, pero hay compañeros de trabajo que sí, que ya, compañeros míos que han ido presencialmente porque básicamente es necesario. O sea, tú tienes que ir a ver cuál es la situación, porque te pueden informar por teléfono tal, pero tú tienes que ver exactamente cómo está la condición real. Claro. Y se puede, pero al final es un trabajo que no es sufrido como tú no tienes que coger una pala. O sea, Claro, claro. Aunque, perdón, Vanessa, di.
No, que realmente ahora mismo en la entrevista que estábamos haciendo es una persona que evidentemente ha estudiado una carrera, se ha formado para ello, tiene sus estudios universitarios, pero que realmente todos los trabajos sean, es que claro, dependiendo de cada trabajo te requiere más intelectual o más físico, porque todos los trabajos, independientemente de sean universitarios o no, son iguales de importantes. No, por supuesto. Evidentemente, si tu trabajo no puede ser tampoco factible el trabajo de el peón o El la persona albañil, claro, está evidentemente. haciendo a cabo lo que tú has calculado. Ujú. Entonces, claro, pues eso, remarcar que todos los trabajos son igual de importantes, aunque dentro de lo que tú estás diciendo, de tu misma rama, esté en diferentes ambientes de trabajo, ambientes laborales. Correcto. ¿Y qué nos puedes comentar así ya antes de, porque vamos a ir cerrando, qué nos puedes comentar sobre el proyecto en el que estás trabajando ahora o nos puedes comentar Por algo? secreto de sumario no se puede ¿Nos decir puedes nada. comentar algo? Estoy trabajando en desarrollar no sé qué de No, no sé ahora cuánto. mismo mi trabajo en el proyecto que estoy ahora, porque al final con mi departamento es bastante grande, somos 15, 16 personas de ingenieros, Ujú. y luego también hay otro apartado que son delineantes, que son los que nos ayudan a hacer los planos y tal. Y hay distintos proyectos, pero yo estoy ahora mismo en un proyecto que se llama Melitren, que el proyecto está en Chile y nosotros, bueno, es una línea de tren ferroviaria que se va a construir entre dos ciudades cercanas a Santiago de Chile, a la capital. Ujú. Y básicamente, pues el tren tiene que pasar por ciertas zonas en las que cruza con vías de carretera y hay que hacer puentes para hacer el cruce. Ujú. Y allí estamos varios compañeros y yo calculando los puentecitos, que no son muy grandes. Yo he de remarcar que yo tengo poca experiencia y aún necesito cierta supervisión, Bueno, poco a poco. pero poco a poco, claro. Y nada, pues estamos allí. Pero luego hay otros compañeros, por ejemplo, en el proyecto anterior estuve también ayudando a calcular puentes en una línea ferroviaria en Arabia Saudí, pero aún así mi empresa, por ejemplo, trabaja en Estados Unidos, Ujú. está trabajando a la vez en Francia, está trabajando en Abu Dhabi, estamos también en España, por supuesto, cualquier trabajo que pueda salir de España también es agradecido. Ujú. Y al final, bueno, eso es mi departamento, pero la empresa trabaja a nivel mundial. Y ya para terminar la entrevista, porque yo creo que hemos tocado todos los palos que teníamos que tocar, normalmente hemos hecho las preguntas que normalmente nos suelen hacer a nosotros y realmente no sabemos contestarles porque no hemos cursado todos los grados, Claro, entonces claro, claro, no evidentemente. podemos orientar. ¿Algún consejo que le daría, como digo, a los chavales? A la A los chaval, chavales, a las chavales y a la a la muchachada. muchachada, Sí. sobre algún consejo que les darías tú en referencia a la universidad y a tu propia experiencia personal, las salidas laborales. A ver, bueno, en cuanto a la universidad, bueno, lo he comentado un poquillo antes, pero lo vuelvo a decir, que básicamente que no tengan miedo a irse lejos si quieren estudiar algo que les apasiona, que eso es otro consejo, que estudiar al final, luego puede ser que empieces a estudiar algo sin que te guste y luego tomarle ganas y coger gusto, pero lo principal sería estudiar algo para poder luego ejercer de algo que te Claro, guste, porque la vida es muy larga claro. y tener que estar trabajando en algo que no te gusta es horrible. Yo, por ejemplo, ahora mismo, bueno, mi trabajo anterior también me gustaba mucho, pero mi trabajo ahora mismo me encanta y lo disfruto muchísimo y no, bueno, en cuanto a la universidad, eso, que no tengan miedo a irse lejos. Y en cuanto a la vida en general, A no, la vida. en temas de formación. Bueno, sí que es verdad que, bueno, yo sigo, ya te digo, os digo, haciendo dos másteres, estoy terminándolo. Ujú. Bueno, uno de ellos terminando, lo otro estoy a mitad todavía. Pero he seguido formándome y mi intención es seguir formándome y lo hago tanto si es dentro de la universidad como si es fuera. Ujú. Porque si hay algo que nos ha dado la tecnología y el futuro es Internet. Claro. Y,
y si encuentras portales de información y de verdad que es buena, seguir formando de ahí, formarte por ti mismo también puede ser, o buscar profesionales como es la Academia La Clave, por ejemplo. Gracias. Pero seguir formándote porque al final, lo que he comentado antes, si quieres crecer profesionalmente dentro de una empresa, tienes que avanzar más rápido que los demás. Claro, evidentemente. Y esto, más rápido, quiero decir, con ir por un paso delante. Y eso, para eso se necesita Formación. constante formación. Claro. Yo, por ejemplo, bueno, ahora por la situación actual, pues los fines de semana yo los dedico a seguir estudiando. O sea, yo tengo 28 años, tengo mi trabajo, pero yo sigo estudiando. Ya no solo cuando que tengo los másteres, pero cuando termine los másteres voy a seguir buscando alguna forma de ocupar mi tiempo porque ahora mismo eso es mi objetivo, en seguir aprendiendo y nada más. Y que espero que les haya gustado a esta muchachada. Seguro que sí, seguro que sí. Bien, Ha sido muy bien. interesante. Y cualquier duda, pues lo hacéis llegar a estos chicos y yo os la contesto encantado. Sí, dejaremos, si nos lo permite Diego, alguna de sus redes sociales por si pues, Ojo. alguien tiene que contactar contigo para preguntarte algo en referencia al tema que hemos tratado hoy. Y nada, pues muchísimas gracias Diego por concedernos la entrevista, que sabemos que estás muy liado con el trabajo y hemos rascado ahí un ratito y nada, que esperamos que te vaya muy bien en Santander, que vengas pronto por aquí también para vernos ya. A ver Por si cierto, pasa todo y pueden venir. Y por nada, cierto, pues, antes de terminar, deciros que no os lo había dicho, pero ya os lo digo ahora, que ayer renové otros 6 meses. O sea que me quedo... ¡Ojo! ¡Ojo! Se ¿Ves? celebra. ¡se Eso como, celebramos! eso cómo se consigue, con constancia y trabajo continuo. Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena, Nada, enhorabuena por tu renovación. Y nada. Pues nada, Diego, pues muchísimas gracias por concedernos la entrevista y seguimos en contacto. muchas gracias a vosotros. Un Venga, saludo. Venga, muchas gracias. hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.